Acepten, por favor, la grabación. Bueno, ante nada, bienvenidas al Círculo Shakti, segundo encuentro. Este encuentro va a estar focalizado en la ciclicidad desde la Ayurveda y desde como una salud más integral. Ante nada, me gustaría comenzar con el encuentro desde donde creo que podría ser uno de los tantos inicios y para eso quiero que eh, quiero evitar la pregunta de ¿para qué Shakti? ¿Para qué se nos ocurrió Shakti? El nombre Shakti. Y para responder, creemos que es útil saber que Shakti se la considera como la energía vital que nos va a animar, que nos va a anclar. Entonces, queremos decir esto, ¿no? Que nuestra ciclicidad es esta energía vital que nos va a animar y nos va a anclar. Y respondiendo a ¿para qué Shakti? Eh, comenzamos, o la intención es comenzar a evitar una respuesta que honre al ciclo, con la famosa pregunta, o para empezar a correr un poco la pregunta esta de ¿por qué menstruar? ¿Por qué menstruo? ¿O para qué menstruo? Me encantaría que en este proceso, ese es un deseo muy personal, una intención muy personal, nos encontremos como Adi Shaktis. Adi Shakti es un concepto fundamental que nos va a alinear por afuera de la retórica imperante, que se va a traducir como esta primera energía o como el poder primordial. Entonces va a simbolizar la energía creativa desde la feminidad, que subyace en sí en todo el universo. Entonces se considera que Adishakti es la matriz de donde emerge todo lo existente, desde todas las galaxias hasta la vida en la Tierra. Vendría a ser como la energía vital que, bueno, que nos anima y que sostiene el cosmos y se la va a asociar a la capacidad de transformar y evolucionar. Adi Shakti entonces va a ser vista como la manifestación divina suprema y si la visualizáramos, la consideraríamos o la podríamos considerar como si tuviera tres cabezas. Una cabeza más creativa, una cabeza que se manifiesta en la renovación y en su opuesto también la destrucción, y la última que va a sostener y que va a cuidar, que se lo podría considerar como estos arquetipos de maternar o mapaternar, ¿sí? A partir de este momento ya nos empezamos a dar una idea del para qué Shakti o Adi Shakti, al mismo tiempo que comenzamos a habitar o empezamos a habilitar una respuesta que hace que seamos más conscientes de lo que el ciclo es una potencia, no un riesgo, que de hecho creo que cada una de nosotras por lo que escuchaba del encuentro anterior y por lo que resueno, por ser mujer y por mis amistades, mujeres, consideramos que el menstruar es como, de hecho lo hemos cargado hasta, ha sido con un cierto peso, no, no puedo, estoy menstruando, o todo lo que involucra a la menstruación como algo más de riesgo, más de peso, más de carga. De hecho, se lo considera así como que llevamos una carga. Entonces, antes de meterme al barro de lleno, voy a presentarme que arranqué como caballo loco, yendo directo al bar, directo al hueso, ¿no? Que va. Bueno, la mayoría me conoce acá, por eso la presentación no fue orgánica en el inicio. Me llamo Valentina y me dicen de muchísimas maneras. Vali, Vale, Valu, Valen, Valenchu, Valentinos, también formas que no tienen nada que ver con mi nombre y no me molesta ninguna. De hecho, me gusta la creatividad con los nombres, me parece muy divertido. Estudio y practico yoga y ayurveda o yoga y ayurveda, SH o Y, se cante. Y me formé como actriz en Buenos Aires y aunque no tengo el placer de actuar en ningún lado más que en mi propia casa, disfruto muchísimo de ese espacio de encuentro conmigo.
También me gusta andar mucho en bici y tomar la famosa infusión argentina conocida como mate. Hoy quiero que nos encontremos desde un lugar diferente, distinto. Eh, y no quiero irme mucho más allá de mi presentación o de las presentaciones que podamos hacer, pero me parece importante que como ustedes en el primer comienzo, en el primer encuentro, pudieron hacer una presentación cíclica y no clínica y menstrual, me gustaría también hacer mi partecita. No voy a desglosar mi historia de manera lineal, acá la tengo en presente a Mila, las linealidades no me habitan en ningún lado y seguramente vaya y vuelva un montón porque me gusta pensar y nos invito a pensar de hecho por afuera de esa linealidad de tiempo que nos inculcan desde tan temprano. De hecho, y acá me gustaría ya empezar a meternos en el Ayurveda, me parece muy pertinente mencionar que nuestro ciclo para el Ayurveda se considera como Rutu Chakra. Rutu porque tiene que ver con este ritmo que pulsa y chakra por rueda. Entonces, vamos a considerar a la rueda esto que sube y baja, cambia y vuelve. Y también entender en nuestra vida como si fuera este pulso que marca el tiempo que nos permite salir de esta exigencia de la linealidad. De repente, al no pensarnos lineales, conectamos más con esta forma más cíclica, más cambiante, y nos habilitamos a tomar una perspectiva más temporal, permitiéndonos tomar como si fueran las olas, percibiendo el cambio de las mareas. El cambio de la marea es constante, no es algo lineal, y nos habitan bastantes océanos, muchas veces. Como les decía, hoy día mi cuerpo habita otro de los conflictos silenciados y poco estudiados que se le llama endometriosis o que le llaman endometriosis. Y me gusta no identificarme con esto y me gusta tomarlo como un conflicto porque es algo que deseo, intenciono y trabajo para poder habitar y mejorar y resolver, quién sabe cuándo, pero en algún momento de la vida ojalá suceda. Hace más de una década que me hago cargo de esta corporalidad menstruante, quiero decir que allá a lo lejos cuando decido tomar cuando decido dejar de tomar pastillas anticonceptivas, abrí un portón enorme de par en par, donde empecé a vivenciar lo que significa realmente menstruar. Para ponernos en órbita, es muy cotidiano, es muy común tomar pastillas anticonceptivas al instante de menstruar. em, Y en mi caso fue por un diagnóstico que se llama SOP, que es síndrome de ovario poliquístico. Y esta información es relevante porque cuando aprendo el ciclo, cuando empiezo a preguntarme sobre mi ciclo menstrual y, y cuando empiezo a también a acercarme a la Ayurveda también, em, me entero de que es tan normal y tan cotidiano que los primeros 2 años nuestra menstruación sea irregular, que es parte de encontrar este ritmo, este Rutu Chakra, es tan parte que prescribir anticonceptivas solo por una irregularidad no estaría considerado como una de las cosas más saludables, por decirlo de alguna manera. Entonces, todavía no termino de entender muy bien cuál fue primero, si el huevo o la gallina, pero bueno, quedará una pregunta ahí para mí, para mi futuro. Entonces, les decía, cuando dejo de tomar estas anticonceptivas, vieron que les dije que iba a saltar en el tiempo, me voy y vuelvo. Cuando dejo de tomar mis anticonceptivas, empecé a observar cambios hormonales que mi cuerpo empezaba a proponer, ¿no? A los meses tuve un hermoso desbarajuste hormonal de donde ni yo ni mis hormonas entendíamos muy bien qué era lo que pasaba. Empecé a verme cambios en el cuerpo que me denotaban, no sé, distinto peso, pelitos distintos, un poco más de granitos. Mi primera intención fue ir al endocrinólogo,
y obvio me volví a presentar el paquetito de pastillas anticonceptivas. Nunca investigar, nunca nada, nunca una solución realmente, porque con las pastillas lo que sucede es que se tapa un poco lo que está pasando por debajo. Entonces, mi problema con las anticonceptivas no tenía nada que ver con lo que hoy me parece más un delirio. Mi problema al inicio era que me bajaba un montón la libido. Y para serles sincera, algo tan precioso como el sexo, algo tan natural y no tener ganas a la edad que tenía, y hasta el día de hoy, si llego a no tener ganas, me parece una total locura. Eso fue mi punto de partida, el entender que no tenía mi libido de la misma manera, el entender este cambio en la libido. No sé si pudieron mirar el prospecto. Yo o sea, cuando el endocrinólogo me ofrece de vuelta las pastillas, me agarro el prospecto de las anticonceptivas y lo empiezo a leer, me saqué un hermoso diccionario de un montón de cosas. Em, y a mí hoy día me da retorcijones en la tripa ver todo esto, que no es algo tan cotidiano, no es tan común. De hecho, se toman pastillas anticonceptivas como si fueran, no sé, caramelitos. Que es una decisión personal y que, por favor, quiero que quede en claro que no estoy en contra ni a favor. Simplemente me parece importante que todas sepamos las implicancias, los riesgos que puede llegar a tener, como así sus beneficios. Pero que sea una decisión a conciencia, que podamos ser soberanas de lo que estamos eligiendo para nuestra vida. Em, Me parecen fundamentales como herramienta y nuestra soberanía se construye de esa forma, con información y decidir en base a lo que necesito hoy para mi cuerpo, para mi vida y para mi rutina. Em, el círculo de hoy está completamente en relación a la Ayurveda y me voy a hacer cargo de esta luna llena que nos está abrazando y bueno, se está terminando de completar la luna. Y me gusta porque esta luna hace referencia a la ovulación. Y acá voy a hacer un paréntesis. No pasa nada que no menstruen con luna llena, o que menstruen con luna llena y con luna nueva. No se enrosquen con eso, no es un problema. Es simplemente un arquetipo que va a simbolizar a la ovulación, la luna llena. ¿Sí? Yo voy a hablar de esto, pero no hay mambo con el tema. De hecho, generalmente nuestra menstruación suele moverse de una luna a otra. Em, Así que no sientan obligación ni exigencia de estar alineadas a la luna. Eh, Nos proponemos abrazar a lo que efectivamente es y sucede si menstruamos con luna llena y si no también. Ahora sí, dicho esto, continúo. En Ayurveda se va a considerar a la ovulación como una fase primaveral. A nivel de temperatura va a estar marcada por un salto térmico. Y nuestro cuerpo, cuando ovula, siente como más calor en el cuerpito, ¿no? Y de hecho, si hacemos un paralelismo con las plantas, la energía va a estar en las partes más aéreas, porque la savia ya salió de las raíces y ahora se va a enfocar en ascender al tronco hacia las hojitas, ¿no? Entonces podemos percibir ese vigor, esa energía. Es, es como el momento que más nos exigen desde el afuera. Pero bueno, esto acontece en un periodo, ¿no? Es una fase que termina, o sea, empieza y termina. De hecho, es esto, es un golpe de temperatura que genera un pico hormonal que, de hecho, si no hay ovulación, no, no menstruamos, no hay una menstruación. Entonces, la ovulación es como el momento más importante para comenzar para mí, para comenzar este círculo. Entonces se preguntarán para qué o por qué comienzo hablando de la ovulación. Además de que, porque creo que tiene el diálogo con la luna llena que ya les comentaba y con la primavera que varias de ustedes están viviendo porque están en el hemisferio sur.
en la latitud sur, la elijo porque es la estrella, se la considera la estrella del ciclo menstrual. Porque este proceso de ovulación es un proceso más silente, mucho más silencioso, pero completamente identificable. Y es lo que nos va a dar la pauta de que menstruamos y que la menstruación es menstruación. Y acá hay algo que, referido a lo que estábamos hablando antes, cuando tomamos anticonceptivas no menstruamos, no hay una menstruación. Acá sucede el famoso sangrado por deprivación, no es que menstruamos y tampoco ovulamos. Entonces es un artificio de menstruación, ¿sí? Y para mí, en su momento fue una novedad. Yo no sabía que no menstruaba, y tampoco sabía que se deprivaba mi propia ovulación. Para mí esto fue uno de los motivos que luego fundamentaron mi elección de no consumir, no tomar anticonceptivas, porque mi tratamiento por la endometriosis es mediante anticonceptivas. Es una decisión personal, no recomiendo, no sugiero nada, es algo que yo elijo hacer para con mi cuerpo. Y lo cual me acompaño con médicos, ¿sí? No es que estoy decidiéndolo sola y quedo sola. Em, entonces, además de no ovular y no menstruar, nos estamos privando de los beneficios de esta ovulación. Y acá me parece como otra de las preguntas o de estas nuevas formas de habitar narrativas, que es, yo me pensaba que menstruábamos y ovulábamos y que esto está en nuestro cuerpo cada mes para tener cría, para quedarme embarazada. Y de hecho, como he habitado la pregunta, sinceramente, con una mano en el corazón, ¿para qué menstruo tanto si no voy a tener tantos hijos en la vida? O sea, o sea, tantas oportunidades de quedar embarazada. Em, pero porque realmente cuando era chica consideraba que la menstruación estaba ligada al tener cría, al poder embarazarme. Entonces, no. Y me va a un placer infinito decir que no. No menstruo solamente para tener crías o para tener proyectos. No soy cíclica solamente para eso. Y que digo solamente y no quiero reducir que sea poca cosa, de hecho es gran cosa. Pero no está solamente ligado a esto. Y acá es lo que me parece fundamental compartir. La ovulación es primordial para nuestra salud, para cuidar nuestra propia salud. Y no tenemos más que alimentarnos y nutrirnos de manera correcta para que esto pueda suceder. Ya nos vamos a detener acá poco a poco, ¿sí? Sé que estoy abriendo como muchos puntos. Entonces, en este mundo que vivimos, que se empeña en suprimir nuestra ovulación, quiero decirnos, ni siquiera a vos o a ustedes, quiero decirnos a todas, que gracias a ella, gracias a que ovulamos, gracias a que menstruamos, gracias a este proceso cíclico, nos podemos establecer en salud. Ovular tiene efectos en nuestra salud cardiovascular, tiene efectos en nuestra salud a nivel cardiovascular. De hecho, es neuroprotectora, va a generar, em, va a reducir nuestras chances de tener o experimentar una ACV, va a ayudar a formar este pico mínimo de densidad mineral ósea. O sea, ¿te hace sentido? De repente ovular nos cuida a niveles, no sé, es como si fuera un superalimento ovular. Entonces, si también protegen la función tiroidea, ¿cuántas personas conocemos que tienen problemas en la tiroides? ¿No estará relacionado al consumo excesivo de... Es una pregunta, no tengo respuesta. ¿No estará un poco relacionado al consumo excesivo o al suministrar pastillas anticonceptivas sin siquiera hacer
O sea, es una pregunta que habito por la forma en la que entiendo que nos tratan como cuerpos menstruantes, ¿no? Em, no sé. La ovulación nos ayuda a descansar, nos ayuda a poder conciliar un sueño reparador. Y acá hay algo que hablaba con Tere en un momento atrás, que la ovulación reduce la ansiedad y la depresión. Y es contrario a un montón de cosas que suceden, pero mm, cuánta depresión que hay en el siglo XXI, ¿no? Cuánta ansiedad que hay en el siglo XXI. Y sumado a eso, em, es contrario al Vox Populi, ¿no? Que dice que ciclar nos va a volver loca, que nos vuelve loca, que nos hace histéricas. Entonces, ¿qué? Yo o sea, a mí me deja pasada esto. Cada uno de estos beneficios que van a estar derivados de la ovulación, porque cuando ovulamos hay un pico de progesterona que, o vaya sorpresa, las progestinas que van a contener la mayoría, para no decir todos, que no quiero sonar determinante y tampoco lo sé, ¿eh? La mayoría de los anticonceptivos no tienen progesterona, tienen una progestina. No quiero demonizar de vuelta a las anticonceptivas, como mencioné antes, fueron y siguen siendo clave para nosotras menstruantes. Es por eso que las respeto y sugiero que todas respetemos a las anticonceptivas. Pero evitar preguntas, eh, puedo hacerlo. Puedo preguntarme, puedo compartirles mis propias preguntas. Em, y ahora voy a volver un chiquito hacia atrás. Si nos acordamos ¿se acuerdan que al inicio yo les dije que para que suceda esto, para que esto acontezca, necesitamos estar bien nutridas? Bueno, para ciclar nuestro cuerpo, nuestros tejidos, necesitan estar nutridos. Según el Ayurveda, la cualidad de un tejido va a estar dando plataforma y cualidad para el desarrollo del siguiente. Y acá nos introducimos algo precioso que se lo denomina el quinto signo vital. Ovular y menstruar pertenece, es decir, el ciclo menstrual es indicador de buena salud. Es un quinto signo vital. ¿Por qué quinto? Porque antes se miran cuatro, o sea, clínicamente se miran cuatro signos vitales. Bueno, también se considera y se está, de hecho, hay papers hablando de este quinto ciclo vital que es, perdón, signo vital que es la menstruación. Es nuevo, pero la Ayurveda ya lo notaba como, creo que se le llamaba la quinta esencia, como a revisar, a mirar este ciclo que sea sano. Entonces, ¿qué características en sí tiene un ciclo sano? Porque acá, bien, hay que empezar a pensar, bueno, listo, corresponde a un signo vital. ¿Y qué se considera este signo vital? Y sobre todo, cuando hablo de nutrición, que para poder menstruar, para poder ciclar, necesito estar bien nutrida. El encuentro anterior, Tere comentaba que ella había tenido un trastorno de la conducta alimenticia y que le dieron anticonceptivos para regularizar su ciclo menstrual. Claro, dejamos de menstruar porque no estamos alimentadas como corresponde, nuestros tejidos no están bien alimentados. Y de repente, quien nos debería de dar una mano en tal caso, no nos hace los análisis pertinentes para saber qué está pasando en este cuerpo de esta muchache, como quieran. Entonces, desde el comienzo, a mí no me dijeron nunca cuáles eran
los rasgos, las características que van a tener un buen ciclo, un ciclo sano. Desde la Ayurveda se va a considerar la periodicidad, pero recuerden lo que comenzaba diciendo al inicio. Hay un periodo de gracia, por decirle, de 2 años hasta que encontramos este Rutu Chakra, ¿no? Este ritmo, este pulsar. Y después, el periodo tiene que tener ausencia de dolor. Ojo, es un proceso inflamatorio, por lo que pueden haber molestias, pero no dolor. Los dolores menstruales no debería ser lo esperable. Que vos le digas a quien te atienda, me duele, y te diga, bueno, sí, normal, menstruas. No, 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 no es normal, no nos debería de doler. Em, no debería haber irritabilidad, depresión ni cambios abruptos en el ánimo. Todo esto son pequeñas características que nos hacen dar cuenta de si estamos teniendo un ciclo saludable. Después tenemos más características que tienen que ver con las características, perdón, con el color de nuestro sangrado. Y luego que el aroma, el olor. Pero claro, imagínense, si en una sociedad que nos prohíbe menstruar de alguna manera o estar menstruando y que vemos en la televisión flujo menstrual azul, ¿quién nos va a decir que nuestro aroma debe ser, el aroma de la menstruación tiene que ser sui generis, por ejemplo, para darnos cuenta de que es un ciclo menstrual saludable? El flujo menstrual no debe oler mal, y si huele mal, es que hay algo a revisar, es prestar atención. Em, Después, otra de las cosas que necesitamos observar de nuestro ciclo y de nuestra menstruación en sí, es que, y esto me parece precioso de parte de la Ayurveda, que el volumen del sangrado, nuestro sangrado total, tiene que ser de 4 anjalis, o sea, con las palmitas de nuestra mano. Y acá empieza a parecerme maravilloso porque se abre una mirada más antropocéntrica, por lo que una mujer kafa, y si no saben lo que es kafa, será para otro momento, porque no me alcanza el tiempo. Por lo que una mujer de estructura kafa, de cuerpo kafa, no va a menstruar lo mismo que una mujer de estructura vata. Estructura kapha es una estructura más prominente, estructura vata es más chiquita, más menudita. Em, y yo no sé si alguien me comentó cuánto era lo esperable en sangrado. Tampoco me dijeron que la sangre no va a manchar, que no debería de manchar mi sangre menstrual, obvio. Estoy hablando de lavar, o sea, ensucias el calzón y lo llevas a lavar al poco rato, una vez que te colgaste y lo dejaste 2, 3 días, porque ahí hasta una mancha de mostaza se te va a quedar, obviamente. Entonces, si manchamos nuestra tela, tela digo por si usamos toallitas menstruales de tela, ¿eh? Que sugiero que usen toallitas menstruales de tela. Em, El sangrado no debería manchar esta tela, ¿no? Esta tela menstrual. Y bueno, si te manchaste los calzones y no puedes sacar la sangre del calzón, es un signo de ama. Ama significaría toxina, como que estamos ingiriendo muchas toxinas. Que, bueno, entiendo que este poco tiempo que estuvimos acá, vos y yo, compartiendo este pequeño momento y este choclo de cosas, de, mucha, de muchas preguntas. Repasaste un poco tu ciclo, repasaste un poco lo que te contaste, lo que te contás del ciclo, lo que efectivamente sucede, lo que sentís. Y te invito a abrir
la puerta a eso y abrazar, sea lo que sea que eso aparezca. Em, y entender que este es un proceso y de hecho en este círculo estamos habilitando este proceso para ir en compañía y en este proceso de la mano de algún punto y para empezar a habilitarnos estos lugares. em, y que si nos dimos cuenta que nuestro ciclo no está siendo un ciclo saludable, entender que todo lo que estamos comiendo, que todo lo, de lo que nos nutrimos, es lo que genera este ciclo también. Entonces, prestar un poco más de atención a de qué nos nutrimos. Y cuando digo nutrir, elijo la palabra adrede porque considero que es un poco más simbólica que comer, porque no me refiero solamente a lo que ingiero como ingesta calórica, sino que me refiero a todo tipo de nutrición, a todo lo que hace la rutina de nuestra vida. Por supuesto que lo que ingiramos como alimento es sumamente importante, pero también es el resto, entender a la nutrición, entender de de forma integral, ¿no? Entonces acá a mí me gustaría dejar de hablar, porque ya hablé un montón, y me gustaría invitarlas, según sientan y gusten, en estos últimos minutos, que me cuenten, nos cuenten, abran un poquito si tienen ganas, que tengan ganas, de qué les pasó, qué les pasa con estas preguntas que estuve mencionando, o con o con todo esto que les estuve contando desde mi proceso, em, que nos habiliten a todas. Y me callo, les escucho a ustedes, a quien quiera. Gracias. ¿Se escucha bien? Vale. Eh, a mí lo que me pasó fue que empecé a menstruar como a los 12 por ahí, y a los 16 comencé a consumir pastillas anticonceptivas. Y me pasó lo mismo que a vos, que dije, ah, esto no me está haciendo menstruar. O sea, yo, ¿qué menstrué en mi vida? 4 años nomás, como nada. Porque después tomé como 10 años seguidos, las tomé un montón. Y bueno, nada, las dejé en la pandemia porque dije, bueno, ya que estoy en casa, quería probar la copita y como que quise hacer todo un cambio ahí y, y aproveché la pandemia que estaba encerrada en casa. Y la verdad que me fue súper bien. Noté muchísimo esto de que decías de la libido, muchísimo se me cambió. Se ve que las pastillas me hacían no tener ganas con 20 años, ¿cómo puede ser? Y Y bueno, nada, igual aún trato de encontrarme con mi ciclo. Como que no lo entiendo muchas veces. Como que un mes son 28, otro mes son 30 y algo. Después, bueno, sí, seré irregular, pero amigo, ¿cómo es la cosa? Así que bueno. Gracias, Mariam. Bueno, voy a hablar un poquito, compartir un poco también mi experiencia. Tomando esto que decías, Marian, a mí también mis ciclos son como súper, o sea, un mes 28, otro mes 36, otro, o sea, pero también como que a medida que fue pasando el tiempo fui tratando como de entender de que mi ciclo es así y también haciendo una consulta con una ginecóloga. En mi caso hice una consulta con una ginecóloga homeópata y me decía, o sea, tus ciclos pueden ser de esa forma y si te viene, o sea, como que está todo bien, no es que hay algún problema. Bueno, también me hice, ¿no? Como estudios y demás.
Y me pasó algo muy parecido, Valen, cuando vos estabas hablando, a mí también me habían dicho que tenía síndrome ovario poliquístico cuando tenía 14, 15 por ahí, y pum, me empomaron las pastillas anticonceptivas, yo era súper irregular. Y me hicieron re mal las pastillas, o sea, traumadísima quedé de por vida con esas pastillas porque me cambiaron el metabolismo, me sentía re mal, o sea, mucha ansiedad, me re afectaban anímicamente. Y después resulta que cuando las dejé, sí sentí mucho cambio a nivel de ánimo. Y bueno, y después nunca más entendí, realmente al día de hoy, yo no entendí si es que tenía síndrome ovario poliquístico, si no tenía, si es como algo que queda como, bueno, al día de hoy siguen dando las pastillas, como es una locura lo que sucede ahí, hay como un vacío, como una especie de, bueno, esto no sé, no sabemos qué hacer, tomar las pastillas, y es como, bueno. Pero a mí me pasó esa situación también de adolescente de que no sabía qué tenía, o sea, síndrome ovario, poliquístico, no sé qué, bueno, pastilla anticonceptiva. Y después cuando me empecé a familiarizar con mi menstruación y con mi ciclicidad, bueno, también como que empecé a entender, ¿no? Como qué necesitaba, qué no, qué hacer en qué periodo. Pero bueno, eso. Bueno, hola, acá Pau. Les cuento, también me quiero compartir un poquito. Empecé a menstruar muy pequeña, una semana antes de cumplir 10 años, fue mi primera menstruación. Y a los 14 más o menos empecé con anticonceptivos. Estuve mucho tiempo tomando anticonceptivas hasta que me establezco en pareja y notaba mucho el tema más que nada, siempre fui muy regular con mis hijos, siempre fue un relojito cada 28 días. Pero una semana antes los dolores eran muy fuertes, pero más allá de los dolores físicos eran los cambios, la montaña rusa emocional, o sea, era una dinamita, decía cualquier cosa y explotaba. O sea, era muy arriba o muy abajo. Entonces es como que un momento me enojé con portazo de por medio y dije, no tomo más una pastilla, porque me empecé a dar cuenta de que esos cambios ocurrían justamente en esa semana previa a menstruar. Entonces una va haciendo memoria, va tomando esa conciencia, vas despertando esa conciencia y conectando y decís, ah, no, entonces viene por acá. Me enojé con el mundo, basta de pastillas. Fue todo un proceso limpiarme y desintoxicar y volver a conectar con el ciclo. Así que es como que suspendí las pastillas totalmente. Al año quedo embarazada de mi primer hijo. Eh, y después de parir, te dan unas pastillas también, normalmente te ayudan a decir, bueno, tendrías que elegir algún método anticonceptivo en primer tiempo, qué sé yo, y bueno, volví con las anticonceptivas, que dan unas que son especiales para época de lactancia, o sea que directamente no te vienen tampoco. Entonces es como que me sentía hinchada, súper inflamada, sentía que tenía retención de líquido, que volvieron esos fantasmas anímicos de que estaba todo bien y un abrir y cerrar de ojos que estaba todo mal, porque era así, súper bipolar. Eh, mi parte emocional, mi parte psicoemocional, digamos. Así que volví y dije, bueno, dejé de nuevo. Así que me pongo a estudiar, hago todo lo que hago de yoga, me meto un poquito más en todo este mundo de Ayurveda y nada, según Ayurveda es como que una se tiene que evitar que menstrua porque sangra, no porque haya dolores ni nada. Entonces empecé a tratar de yo buscar ese equilibrio conmigo misma. Volví a hacer un relojito, o sea, cada 28 días grabado, estoy capaz un día antes, un día después, pero más que eso, mi ciclo no pasa, no me dura más de 4 días, donde creo que son los primeros 2 días un sangrado más fuerte, que por suerte volví a esa conexión de decir, bueno, estos días son para mí, es introspección, es abrazarme y nada, me tengo que meter en la oscuridad profunda para salir, para florecer, lo hago. Entonces es como que nada, creo que todos estos caminos nos van llevando, agradezco muchísimo este espacio. Más que nada creo que me metí en un grupo así por un tema de que tengo muchas amigas que sufren muchísimo, muchísimo, que le duran un montón de días, que tienen muchos dolores, muchos cambios emocionales, a raíz de, bueno,
ser alumna, practicante, profe, sigo estudiando, entonces es como que nada, te lleva a uno querer ayudar a los que pasan por situaciones que capaz que no están al alcance de sus herramientas poder, entonces estos grupos los agradezco muchísimo. Así que bueno, gracias por el espacio, por compartir. ¿Alguna más tiene ganas de mencionar algo más? Hable ahora o calle para siempre, dijeron alguien por ahí. Bueno, muchachas, ha sido un placer. Espero encontrarlas en la próxima. La propuesta es seguir construyendo este lugar, darnos herramientas, compartirnos herramientas. Va a ser, estimo que un primer tiempo de un conocernos, de establecer cierta dinámica grupal que lleva su tiempito y estimo que poco a poco ya van a empezar a surgir cositas, o muy, muy lentamente, con una escucha abierta. Ha sido un placer, cualquier cosa, ya saben por dónde. Gracias, les abrazo un montón y ojalá que poco a poco, juntas, salimos todo esto. Gracias. Gracias. Gracias, Vale. Me quedo con ganas de más. Chau. Mua, mua. Adiós.